gracias por asistir a nuestro simposio sobre pobreza, desarrollo y justicia. La idea con este simposio era discutir en conjunto tres temas que nos parecen muy relevantes. Uno es el de la justicia global, el segundo es el de la sostenibilidad ambiental y el tercero es, digamos, el tema que ancla la relevancia de esos dos temas con el contexto que nosotros tenemos acá, que podemos tener acá en Colombia, y es el de la pobreza. En qué medida, desde una perspectiva como esa, se puede reflexionar sobre el tema de la justicia global y el desarrollo sostenible. ¿Qué relevancia tiene eso para un contexto en el que, como este, se espera que el desarrollo todavía contribuya con la solución de esos fenómenos? Y bueno, para eso vamos a tener una serie de 6 ponencias, algunas discutiendo más el tema del desarrollo, algunas otras discutiendo más el tema ambiental, algunas otras haciendo más énfasis en el tema de la pobreza, otras haciendo énfasis en el tema de la justicia global, de la justicia social, y vamos a comenzar con la contribución del profesor Martín Urquijo. El profesor Martín Urquijo, que me alegra mucho que haya aceptado nuestra invitación, trabaja sobre filosofía latinoamericana, en particular sobre filosofía de la liberación, la filosofía de Enrique Dussel, y también ha trabajado sobre la teoría de las capacidades de Amartya Sen. El profesor Martín Urquijo estudió filosofía en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, hizo su maestría en la Universidad Javeriana e hizo su doctorado en la Universidad de Valencia. Entonces, profesor Urquijo, le dejo a usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que hoy se encuentran aquí y a la invitación del profesor Pedro Pablo y de Rosa por participar en este simposio. Como abro también el simposio, voy a llevar el tiempo también aquí a los 30 minutos para no pasarme y no abordarte. Como abro también el simposio, quise hacer una presentación general de lo que le aporta Amartya Sen a estos 3 temas de ejes fundamentales que llevan por título nuestro simposio, que es pobreza, desarrollo y justicia. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esa propuesta? Si nos está diciendo algo, si hay una nueva mirada o no. Sería interesante discutir el aporte de Sen, en últimas también a una mirada que se hace desde la ética y de la filosofía política, en concreto a la pobreza, al desarrollo y a la justicia. Desde una propuesta de Sen que se llama el enfoque de la capacidad. Bien, entonces, introducción. En esta ponencia me propongo presentar la concepción de la pobreza, el desarrollo y la justicia social del filósofo y Premio Nobel de Economía Amartya Sen. La pobreza, la ausencia de desarrollo y la justicia se presentan como problemas sociales en tanto que afectan el bienestar de una persona en la sociedad y pueden llegar a ser verdaderos obstáculos para llevar adelante la vida que se considera valiosa. Sen, desde una indagación ética por el orden social, que tiene como fundamento a la libertad entendida como capacidad, analiza problemas sociales como la calidad de vida, la desigualdad, la ausencia de desarrollo, la pobreza y la injusticia social, llegando a presentar una nueva mirada de los mismos, pues toma un camino alternativo al enfoque centrado en el Producto Interno Bruto, que ha sido el estándar para evaluar el progreso social. Se sustentará a lo largo de esta ponencia como hipótesis central que el enfoque de la capacidad o de la libertad es el eje de análisis tanto para la pobreza, el desarrollo y la justicia en la propuesta ética de Amartya Sen. Este enfoque se constituye entonces en un índice de valoración centralmente importante porque permite evaluar y valorar el bienestar y la libertad de una persona, un grupo o una sociedad. Es desde esta valoración que se da una reconceptualización sobre el concepto de pobreza y justicia social.
Al tomar el concepto de capacidad para evaluar la desigualdad al interior de una sociedad, por ejemplo, se logran desarrollar demandas sociales, económicas y políticas para una sociedad que asume como ideales la libertad y la igualdad para sus miembros. Sen no se pregunta por el grado de satisfacción de las personas, como es el caso de la ética utilitarista, o por la cantidad de recursos con que cuentan para llevar una vida u otra, como se ha concebido desde propuestas éticas del orden social, como es el caso de John Rawls o Ronald Dworkin. Sen se pregunta es por lo que las personas en realidad son capaces de hacer o ser. Este es un giro significativo para pensar una buena sociedad porque se establecen diferencias relevancias sobre distintas demandas que deben prender las instituciones al interior de la sociedad para mejorar la calidad de vida de sus miembros. Pues ya no se indaga por las necesidades básicas, los bienes primarios o los recursos con que cuenta una persona, sino por sus capacidades, que le permiten llegar a ser o ser. En últimas, se indaga por la libertad con que cuenta una persona para alcanzar aquello que valora. Ahora bien, ¿en qué consiste esta nueva mirada sobre la pobreza, el desarrollo y la justicia social, conceptos centrales para toda ética del orden social? Primero, sobre la justicia. Sen, en uno de sus últimos libros, La idea de la justicia, de 2009, revierte la mirada hegemónica que se ha dado sobre la justicia social desde que Rawls publicara su teoría de la justicia como equidad edificada bajo el canon contractualista. En esta obra, Sen afina una serie de elementos que constituyen su propuesta de ética social. Entre ellos cabe resaltar una nueva mirada sobre la justicia social que ya no se centra en unos principios que orientan las instituciones que garanticen una sociedad perfectamente justa. Enfoque que Sen llama institucionalismo trascendental y que tiene en Rawls su mejor exponente. La tesis que Sen propone, en cambio, es que la justicia guarda relación con la forma en que las personas viven sus vidas. Aquí se tiene en cuenta es el comportamiento real de la gente en lugar de presuponer un comportamiento ideal. De ahí que la característica de su concepción de la justicia se basa en las realizaciones, en oposición a la basada en esquemas, que tiene como centro de análisis a las instituciones. Lo que intenta evitar Sen es caer en un fundamentalismo institucional. No es que no tenga en cuenta las instituciones, porque cualquier teoría de la justicia debe tenerlas en cuenta. Lo que le interesa es que las instituciones promuevan la justicia en vez de verlas como manifestaciones directas de la justicia, que es lo que lleva a un fundamentalismo institucional. La concepción de justicia de Sen hace énfasis en la vida real de las personas para desde allí evaluar los alcances de la justicia en la sociedad. Es decir, se centra en las realizaciones más que en esquemas ideales de lo que debe ser una sociedad justa. Aquellas personas que sufren privaciones sobre sus libertades y derechos básicos no pueden llevar la vida que consideran valiosa, padeciendo de profundas injusticias. De ahí que un concepto central de su idea de la justicia es la injusticia, que se expresa como un sentimiento que nos invita a actuar para remediar las injusticias reparables. El sentimiento de injusticia promueve a la acción y al mismo tiempo exige un examen crítico de la razón sobre los hechos que generan este sentimiento de injusticia. Porque hay en Sen una preocupación por la necesidad de tener relaciones justas con los demás, que incluye incluso tener sentimientos de simpatía, y estos se constituyen en aspectos fundamentales para diagnosticar la injusticia. La concepción de la justicia que Sen elabora lo lleva a ubicarse al lado de las víctimas, que son aquellas personas que sufren la injusticia por la violación de sus derechos fundamentales o a quienes se encuentran privados de libertades fundamentales sin poder llevar adelante la vida que consideran valiosa. Es desde las demandas de justicia que las víctimas expresan, desde donde se puede pensar la realización de la justicia en la sociedad. De ahí que el papel de la razón para realizar un análisis de la justicia y de la injusticia, así como de la democracia, que Sen denominará un gobierno en discusión siguiendo a John Stuart Mill, porque la idea de la justicia que propone Sen se despliega en un ámbito dialógico, que
pues encuentra que el diálogo y la comunicación permiten fortalecer la naturaleza misma de la justicia y su alcance, en la medida que se escuchen y se preste atención a las víctimas y a los ciudadanos en general al interior de la sociedad. Incluso al escuchar la voz del otro se puede llegar a revisar mi propio punto de vista y evaluar de una mejor manera mis convicciones más profundas referentes a aquello que entiendo por justo. Y en ese sentido es que la democracia como gobierno de discusión juega un papel fundamental. La idea de justicia en Zen busca establecer cómo podemos plantearnos la cuestión del mejoramiento de la justicia y la superación de la injusticia. Mas, sin embargo, es claro que Zen no ofrece una respuesta a la pregunta sobre la naturaleza de la justicia perfecta. Esta posición es esta posición la que le permite tomar claras diferencias con las teorías dominantes sobre la justicia en la filosofía moral y política contemporánea. Esta es una concepción de teoría en un sentido muy amplio. Su objetivo es esclarecer cómo se pueden plantear el mejoramiento de la justicia gracias a la superación de la injusticia, y es desde allí donde juega un papel central el enfoque de la capacidad, que se constituye en los materiales de la justicia en la medida que se examina la vida de las personas, sus capacidades y libertades. Pues para el diagnóstico de la injusticia se constituye como un núcleo central el enfoque de la capacidad, que es un marco normativo y crítico que permite evaluar el alcance de la libertad y el bienestar de la persona, donde se puede percibir el avance y el retroceso de la justicia en la sociedad. Segundo punto, justicia y capacidad. Al analizar los diferentes tipos de vida que se pueden llevar, es importante no solo las diversas cosas que se logran hacer, sino también las libertades que realmente se tiene para escoger entre diferentes clases de vida. La libertad que se tiene para escoger la vida que se considera valiosa puede contribuir significativamente al bienestar de una persona, pues si algo ha señalado Zen a lo largo de su obra es la importancia de la libertad. Pues ser capaz de razonar y escoger es un aspecto significativo de la vida humana. En este orden de ideas, el enfoque de la capacidad que indaga por una noción de la libertad muy específica, que se puede entender como la libertad para llevar la vida que se considera valiosa, es significativa para la noción misma de justicia, porque toda teoría de la justicia lleva implícito una noción de libertad y de igualdad, que en la ética del orden social que Zen elabora se expresa en la capacidad, sin desconocer que la libertad y la igualdad se deben ver como multidimensionales. Es el caso, por ejemplo, de que la igualdad no se puede reducir a un solo espacio como recursos, utilidades, derechos o capacidades, pues cada uno de estos sentidos dan una información distinta y hace un énfasis diferente de las demandas de igualdad que se pueden exigir en una sociedad decente. Para precisar de una mejor manera en qué consiste este enfoque de la capacidad, se debe saber que al interior de esta perspectiva una persona puede realizar diversos funcionamientos. Un funcionamiento refleja las diversas cosas que puede valorar o hacer. Los funcionamientos pueden ir desde los más elementales, como son comer bien, no padecer enfermedades evitables ni mortalidad prematura, hasta realizaciones más complejas como ser feliz, tener dignidad y ser capaz de participar en la vida de la comunidad, entre muchos otros funcionamientos que podemos considerar vitales para un ser humano. Así, la vida se puede considerar como un conjunto de funcionamientos interrelacionados que consiste en las diferentes acciones realizadas y los distintos estados que se pueden lograr. La capacidad se refiere a las distintas combinaciones de funcionamientos que se pueden lograr. La capacidad es un conjunto de vectores de funcionamientos que reflejan la libertad de la persona para alcanzar aquello que valora. La capacidad es un tipo de libertad, la libertad para conseguir distintas combinaciones de funcionamientos. En otras palabras, la libertad para lograr diferentes estilos de vida. El conjunto de capacidades estaría formado por los distintos vectores de funcionamientos entre los que se puede elegir.
mientras que la combinación de funcionamientos reflejan los logros reales, el conjunto de capacidades refleja la libertad para lograrlos, es decir, las distintas combinaciones de funcionamientos que se pueden alcanzar. Tanto los funcionamientos realizados, es decir, lo que una persona es capaz de hacer o ser realmente, como el conjunto de sus capacidades, sus oportunidades reales, suministran diferentes tipos de información. Los primeros, los funcionamientos sobre las cosas que hace y el bienestar con que cuenta. La segunda, las capacidades, representan la libertad para llevar adelante la vida que se considera valiosa. La noción de capacidad tiene un papel central en la ética social expresada por Zen, pues encuentra que es una noción que va más allá de los bienes primarios y los recursos y de la misma concepción de felicidad. Sobre la capacidad valdría la pena precisar que no es un aspecto, que es solamente un aspecto de la libertad, que se relaciona con las oportunidades sustantivas que tiene una persona. Es el poder hacer algo. Las capacidades son características de las ventajas de las cuales se puede gozar, pero no dan información sobre otros aspectos de la libertad, como pueden ser los procedimientos que garantizan el ejercicio de la libertad o la ausencia de interferencia, o la no dominación, que se constituyen en sentidos importantes de la libertad individual en la sociedad. La capacidad es, en últimas, una perspectiva para evaluar de forma razonable las ventajas y desventajas de la persona, y este es un aspecto significativo para las teorías de la justicia, en la medida en que la justicia consiste en evidenciar la injusticia manifiesta para hacer las reparaciones necesarias y así alcanzar un grado mayor de justicia. Es el caso que se presenta cuando la ciudadanía se moviliza a favor de una causa que considera injusta y se logran hacer las reformas respectivas para salir de esos grados de injusticia sin pensar por ello que se ha alcanzado una sociedad perfectamente justa. Es gracias al diagnóstico de la injusticia que se revela como intolerable e invita a la acción, a través de los mecanismos de la discusión pública, de un ejercicio razonado para la toma de las decisiones, para buscar mecanismos que permitan remediar la injusticia manifiesta. Segundo, la pobreza como privación de capacidades. Desde el enfoque de la capacidad, la pobreza se concibe como la privación de las capacidades básicas y no solamente como la falta de ingresos, que es el criterio con el que normalmente se mide la pobreza. Este enfoque contribuye a comprender mejor la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación, trasladando la atención principal de los medios, como podría ser la renta, a los fines que los individuos tienen razones para elegir, es decir, a las libertades necesarias para poder satisfacer estos fines. Si se compara el criterio de renta y el de capacidades para medir la pobreza, se ve claramente las ventajas que brinda el enfoque de la capacidad. Uno, el enfoque de la capacidad se centra en la atención en las privaciones que son intrínsecamente importantes, a diferencia de la renta baja, que solo es instrumentalmente importante. Dos, desde el enfoque de la capacidad se tienen otros factores que influyen en la privación de capacidades, además de la falta de renta. Tres, la relación instrumental entre la falta de renta y la falta de capacidad varía de unas comunidades a otras y de unos individuos a otros. Por ejemplo, la relación entre la renta y la capacidad depende de la edad de la persona, del sexo, de los roles sociales, como es la maternidad y las obligaciones familiares, del lugar, como es la propensión a unas regiones a las inundaciones o sequías. En otros casos, la falta de renta y las dificultades para convertir la renta en funcionamientos pueden ir emparejadas. Las ventajas como la edad, la enfermedad, reducen la capacidad de una persona para recibir renta, pero también hacen que sea más difícil convertir la renta en capacidad, y ya que una persona en edad avanzada, más incapacitada o más enferma, puede necesitar más renta para lograr los mismos funcionamientos que otras personas. Esto significa, en palabras de Zen, que la pobreza real, entendida como la privación de capacidades, puede ser en un importante sentido mayor de lo que aparece en el espacio de renta. La perspectiva de capacidad es fundamental cuando se evalúan medidas públicas
para ayudar a las personas en edad avanzada y a otros grupos con bajo nivel de renta. Presentado lo que significa a grosso modo y a grandes rasgos lo que significa la justicia y el tema de la pobreza al interior de ella, entro entonces al último tema que nos ocupa, que es el desarrollo como libertad. Esta noción de desarrollo es bien interesante porque actualmente en América Latina se está evaluando la concepción de desarrollo, porque normalmente el desarrollo se ha entendido como desarrollo económico. Propuestas como la de Arturo Escobar y de muchos otros en América Latina hablan del postdesarrollo. ¿Por qué? Porque han tomado una noción básica de nuestras comunidades indígenas que significa el buen vivir. Y es una relación distinta que deben tener las personas con el medio ambiente, con la la palabra Pachamama, exacto, que es la relación con el ser humano, con la tierra, y con los otros. Entonces hay una mirada, un giro epistémico. Además que se habla de crítica al desarrollo, porque en últimas sería un producto del desarrollo de la modernidad y de la colonialidad, y habría que abrirnos a un proceso de descolonización epistémica al interior del desarrollo, visto simplemente como el desarrollo económico. A mí me parece que la propuesta de Sen calaría muy bien con los nuevos desarrollos que se están pensando en América Latina frente a la concepción misma del desarrollo y lo que significa el buen vivir. Sen lo diría el bienestar, nosotros diríamos el bien vivir y una forma de desarrollo distinta. Y creo que la alternativa de Sen, pensada en la libertad y de todos los elementos que Sen vincula a la teoría del desarrollo, incluso le dan fundamento y pueden entrar en diálogo con estas perspectivas alternas a ver simplemente el desarrollo como un proceso económico. Y en ese sentido se hubiera adelantado en su marco teórico décadas a lo que hoy se está pensando como alternativa para América Latina desde lo que significa el buen vivir. Bien, el desarrollo como libertad. La libertad se constituye en el valor básico que sustenta la teoría ética del orden social que se ha venido elaborando. Para Sen, la libertad debe considerarse como un valor intrínseco para una buena estructura social. Es así que una buena sociedad es también una sociedad de libertad y el desarrollo social no puede estar ajeno a este valor básico. Para Sen, el desarrollo se ocupa de mejorar la vida que llevamos y de las libertades que disfrutamos, pues el desarrollo se concibe como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos en la sociedad. Así, las libertades no solo son el fin del desarrollo, sino que se encuentran entre sus principales medios. El desarrollo consiste en la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad que dejan a las personas pocas opciones y escasas oportunidades para alcanzar aquello que valoran. El giro de Sen para medir el desarrollo a través de la libertad es significativo en las teorías éticas del orden social. Normalmente el desarrollo se había medido por el Producto Interno Bruto, el aumento de las rentas personales, la industrialización, los avances tecnológicos o la modernización social. La propuesta de Sen sustenta que la libertad es fundamental para el proceso de desarrollo porque permite, por una parte, evaluar el progreso en función del aumento que hayan experimentado o no las libertades de los individuos. Y por otra, debido a una razón de eficacia, ya que el desarrollo depende totalmente de la agencia de los individuos, pues la capacidad que tiene una persona para actuar y provocar cambios y cuyos logros puedan juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, constituye un importante motor de desarrollo en la sociedad. De aquí que el vínculo entre la libertad individual y el desarrollo social, porque lo que pueden conseguir los individuos dependen de las oportunidades económicas, las libertades políticas, las fuerzas sociales y las posibilidades que brinda la salud, la educación básica, el fortalecimiento de las iniciativas al interior de la sociedad. Con esto se busca dar un giro radical a las políticas neoliberales y a repensar el fenómeno de la globalización. Desde la perspectiva del desarrollo como libertad, la libertad juega un papel constitutivo e instrumental. Si se concibe el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos, entonces se considera que la expansión de la libertad es el fin primordial y el medio principal del desarrollo, es decir, el primero papel constitutivo y el segundo papel instrumental.
El papel constitutivo se relaciona con la importancia de libertades fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana. Entre las libertades fundamentales se encuentran algunas capacidades elementales, por ejemplo, poder evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad habitable y prematura, o gozar de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir, la participación política y la libertad de expresión, entre otras. Desde esta perspectiva constitutiva, el desarrollo implica la expansión de estas y otras libertades básicas. Así, el desarrollo tiene un papel constitutivo. Se da especial atención a la expansión de las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar. La libertad individual tiene una importancia fundamental para el concepto de desarrollo, pues en ella se evalúa y se mide la eficacia del desarrollo. El éxito de una sociedad ha de evaluarse principalmente en función de las libertades fundamentales de que disfrutan sus miembros. Así, tener más libertad para hacer las cosas que tenemos razones para valorar es importante para la libertad total de la persona y para aumentar las oportunidades de ésta para obtener resultados valiosos. La segunda razón es que las libertades fundamentales son de una importancia determinante en la iniciativa individual y la eficacia social. El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo, y ello es vital en el proceso de desarrollo. El papel instrumental de la libertad se refiere a la forma en que se constituyen los diferentes tipos de derechos y oportunidades que permiten expandir la libertad del ser humano en general y, por tanto, fomentar el desarrollo. La eficacia de la libertad como instrumento reside en el hecho de que los diferentes tipos de libertad están interrelacionados, y un tipo de libertad puede contribuir extraordinariamente a aumentar otros. Entre los tipos de libertades instrumentales están las libertades políticas, los servicios económicos, las libertades sociales, la garantía de transparencia y la seguridad protectora, tal como lo enuncia Sen. Las libertades políticas se refieren a las oportunidades que tienen los individuos para decidir quién los debe gobernar y con qué principios. Comprenden también las posibilidades de investigar y criticar a las autoridades, la libertad de expresión política y de prensa sin censura, la libertad de elegir entre diferentes partidos, etc. Comprenden los derechos políticos que acompañan a las democracias, como es la posibilidad de dialogar, disentir y criticar en el terreno político, así como el derecho al voto y la participación en la elección del poder legislativo y el ejecutivo. Sen hace notar que el debate público y la participación social son fundamentales para la elaboración de la política pública y social en una sociedad democrática. Si una sociedad vive en privaciones económicas, algunos podrían pensar, dice Sen, ¿por qué preocuparse por las libertades políticas si hay cosas tan graves como las acuciantes necesidades económicas? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Erradicar la pobreza o garantizar las libertades políticas y los derechos humanos que de poco le sirven a los pobres? Desde la óptica del desarrollo como libertad, las libertades políticas pueden contribuir de manera extraordinaria a dar incentivos y a suministrar información para solucionar las necesidades económicas. La conceptualización de las necesidades económicas depende fundamentalmente de la discusión y de los debates públicos, cuya garantía requiere la asistencia de libertades políticas y derechos humanos básicos. Así, se pueden establecer dos consideraciones que nos indican la primacía general de los derechos políticos. Uno, su importancia directa en la vida humana relacionada con las capacidades básicas, y dos, su papel instrumental y constructivo en la mejora de las posibilidades y necesidades de los individuos para expresar y defender sus demandas políticas y económicas. El papel instrumental de los derechos políticos y entre ellos el poder elegir democráticamente es central, pues se muestra que nunca ha habido grandes hambrunas en ningún país independiente que tuviera un sistema democrático donde se celebren elecciones con regularidad, que se tengan partidos de oposición para expresar las críticas, que se permita que la prensa informe libremente y que ponga en cuestión el acierto de las medidas de los gobiernos sin una censura general. Además, tenemos razones para valorar los derechos humanos y las libertades de expresión y de acción en nuestra vida, ya que somos seres sociales y valoramos la libre participación en las actividades políticas y sociales. La formación de nuestros valores requiere la posibilidad de comunicarnos y de debatir los argumentos, y las libertades políticas y los derechos humanos son fundamentales en este proceso. Así como para expresar públicamente lo que valoramos,
Para exigir que se le preste atención necesitamos tener libertad de expresión y poder elegir democráticamente. Es por esta razón que la democracia tiene especial éxito en la prevención de los desastres que son fáciles de comprender y en los que la solidaridad puede ser inmediata. Y puede ser de mucha ayuda en problemas de desigualdad entre los sexos, el analfabetismo, las hambrunas, entre otros. Por ejemplo, una política abierta de oposición en un país democrático puede obligar al gobierno de turno a tomar medidas a tiempo y eficaces para prevenir las hambrunas, algo que no ocurre en sistemas no democráticos. La democracia, en últimas, tiene que concebirse como la creación de oportunidades para el desarrollo de los ciudadanos. Es un elemento más para el desarrollo de la ciudadanía. El papel de la ética en el ejercicio del desarrollo. Se ve la importancia de las normas y los valores como guías de la acción humana que llegan a ser fundamentales en la elaboración de la política económica y social necesarias para el desarrollo. Los valores sociales contribuyen notoriamente al éxito de algunos tipos de organización social, entre los que se encuentra el mercado, la política democrática, los derechos humanos, la provisión de bienes públicos básicos, el Estado, entre otros. Por ejemplo, si se mira detenidamente el funcionamiento de la economía capitalista depende para su correcto funcionamiento de un poderoso sistema de valores y normas. Entre ellos están el uso de la confianza en las palabras y las promesas que garantizan el éxito del mercado, como también la confianza mutua entre quienes participan en una economía de intercambio. Los valores son fundamentales cuando se constituyen prácticas diarias de los individuos que participan en el mercado laboral, desarrollando un trabajo desinteresado y la lealtad a la empresa como elementos que elevan la producción, permitiendo alcanzar éxitos económicos. Si en algo beneficia una serie de valores compartidos y los códigos de conducta, es manteniendo el clima de confianza y evitando las tentaciones de corrupción que se pueden presentar en general. Observaciones finales. Son demasiados los aspectos que quedaron por nombrar, exponer y debatir en esta ponencia. Pero si de algo puede quedar claro es que la libertad como capacidad se centra en la vida de las personas y sus oportunidades reales, entre las que se puede elegir. De esta manera somos nosotros los que debemos asumir la responsabilidad del desarrollo y la transformación del mundo en que vivimos. La pretensión del trabajo de Sen se puede sintetizar cuando afirma, Sen nos dice: un niño al que se le niega la oportunidad de recibir educación elemental no solo padece una privación cuando es joven, sino que, además, se le perjudica para toda su vida, ya que es una persona incapaz de realizar algunas cosas básicas para los que hay que saber leer, escribir y sumar. El adulto que carece de los medios necesarios para recibir un tratamiento médico contra una enfermedad que padece no solo es presa de la morbilidad evitable y posiblemente de la mortalidad eludible, sino que además también se le niega la libertad necesaria para hacer algunas cosas para él mismo y para otros. Quizás desee ser un ser humano responsable. El trabajador sometido que nace en condiciones de semiesclavitud, la niña subyugada reprimida por una sociedad represiva, el indefenso trabajador sin tierra que carece de medios significativos para recibir una renta. Sufren todos ellos carencias, no solo desde el punto de vista del bienestar, sino desde el punto de vista de la capacidad para llevar una vida responsable, algo que solo se puede hacer disfrutando de ciertas libertades básicas. Hasta aquí dicen. Por último, al interior de la ética del orden social que se puede elaborar gracias a que Sen introduce el razonamiento ético en los asuntos sociales, se ve una clara relación entre la justicia, la pobreza y el desarrollo humano, debido a que la libertad como capacidad se constituye en el eje de análisis de estas temáticas. La evaluación del desarrollo no puede divorciarse de las vidas que las gentes pueden vivir y de las libertades que pueden disfrutar. El desarrollo no puede verse solamente como el mejoramiento del incremento de ingresos personales o de la industrialización. Para Sen es claro que el verdadero valor del desarrollo depende del impacto de la vida y de las libertades personales que viven en sociedad y que debe ser una idea central en cualquier enfoque del desarrollo. El desarrollo se entiende como la búsqueda de la expansión de las capacidades humanas, mientras que la pobreza es la privación de la capacidad de vivir una vida buena. La justicia es la búsqueda de la reparación de las injusticias remediables, pues al reparar la injusticia se permite alcanzar mayores espacios de justicia, eliminando la pobreza y promoviendo el desarrollo humano en la sociedad.
Esta relación se da gracias a que la libertad se constituye en el valor básico fundamental del buen orden social. Listo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Martín por su presentación. Entonces, queda abierta la posibilidad para que hagamos algunas preguntas. Tenemos 12 minuticos para eso. Pues tengo varias preguntas, pero voy a formular primero una muy básica sobre al comienzo de la charla, en la parte relativa a la justicia y a la explicación de la idea de las capacidades. Tú mencionaste que a Sen le interesaba centrarse en las realizaciones en contraste con los esquemas. Y yo entiendo que el énfasis puesto en las realizaciones es central precisamente para evitar ese riesgo que tú dijiste de una noción de la justicia que esté muy pegada a las instituciones. Y yo con esto estoy completamente de acuerdo. Entonces la pregunta sería, ¿ofrece Sen algún puente, algún punto de conexión con las instituciones? Porque las instituciones hacen parte de la vida social y política como la conocemos. Y siendo él economista, pues me imagino que él tiene conciencia del peso que tienen las estructuras sociales y las instituciones. Entonces, me gustaría saber cómo podría uno conectar toda la cuestión de las capacidades con... Tú hablaste también de la transformación o del cambio social. ¿Cómo ofrece él herramientas para tender el puente entre este enfoque centrado en las realizaciones, que es un enfoque necesario? Se puede tener un puente desde ahí hasta ese tipo de preguntas como cómo reformar instituciones, cómo reformar estructuras para hacerlas más justas, o cómo evaluar estructuras a ver si son justas o no, etcétera. ¿Y las otras? No, primero eso. Bien. No sé cómo vas a hacer, Pedro, si vas a dar género o voy respondiendo una por una o cómo. No sé, como quieras. Tú eres el moderador. Mientras la gente va reflexionando. Veo que estás muy ansiosa, Rosa, por... Veo que estás muy ansiosa por mirar esto del tema. Se ve que te preocupan mucho las instituciones y eso va muy bien. Sí, él... Dije al inicio en una parte del inicio de la presentación que él critica el fundamentalismo institucional. Dice que las instituciones deben estar promoviendo la justicia continuamente. Hacia allá es que tienen que ir girando. Él no es que vaya en contra de las instituciones, él considera que las instituciones son importantes, lo que pasa es que hay que darle un viraje a las instituciones en el sentido de que promuevan verdaderamente la justicia social. ¿Y cómo podríamos nosotros continuamente mirar si esas instituciones están cumpliendo un papel fundamental? Tú sabes que Sen es el teórico que se tiene para el PNUD, el Plan de Naciones Unidas con el Mundo, que es a través del PNUD, el índice de Sen, que es el índice de capacidades, es el que se está aplicando para medir la pobreza en el mundo, que se ha hecho a través del PNUD. O sea que nosotros cuando evaluamos y encontramos a través de una evaluación que se puede hacer a través del enfoque de la capacidad para mirar qué funcionamientos básicos está careciendo cierto tipo de personas en la sociedad, podemos encontrar las deficiencias de las instituciones y evaluarlas. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a una sociedad y encuentras, en Colombia, por ejemplo, que tenemos más de 3 millones de niños sin acceso a la educación básica que van a ser analfabetas. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué está pasando con el Ministerio de Educación Nacional? ¿Y qué está pasando con el Estado que no está prestando un servicio público fundamental o un bien primario como es la educación? Entonces es una manera para contrastar y decirle a la misma sociedad y a las mismas instituciones del Estado, mire, aquí tenemos ciertas personas que carecen de funcionamientos básicos humanos como es no saber poder leer y escribir. Lo podemos hacer también con la salud.
cuando encontramos personas que están muriendo de enfermedades no prevenibles. Entonces, pero esto debió haberse eliminado. ¿Qué pasa con las políticas públicas que no están llegando a las ciudadanías para mejorar las deficiencias que tenemos en este sector de la salud? ¿Por qué los niños están muriendo de hambre en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, tú puedes encontrar allí una serie de factores y te permite evaluar las instituciones y encontrar que las instituciones no están al servicio de la promoción de la justicia social. Y es que a mí me parece que el giro en la filosofía moral y política que Sen introduce cuando introduce esta mirada que es la libertad como capacidad, es muy interesante porque hemos encontrado normalmente una filosofía que se postula en principios ideales, como en el caso de Rawls, que en el segundo principio ninguna sociedad lo cumple, que si hay desigualdades sociales, esas desigualdades deben favorecer a los menos aventajados. Eso yo nunca lo he visto en el planeta Tierra. Entonces uno dice, bueno, tenemos una serie de principios para pensar sociedades perfectas, pero resulta que eso no es practicable. Entonces la mirada de Sen es más interesante, porque es, miremos la injusticia, miremos qué están diciendo las víctimas y entonces empezamos a promover la justicia, porque en la medida que lo vamos reparando, vamos haciendo acceso a la justicia. Esto es una mirada interesante y Sen se ubica en la frontera de la discusión de la ética y de la filosofía política. Por ejemplo, en el caso de América Latina, el que mejor ha trabajado el concepto de víctima es la ética de la liberación. Allí había que hacer un estudio más detenido y ver cómo sigue complementando el enfoque de liberación y el enfoque de capacidad, cómo se complementan. Porque para Sen una víctima, por ejemplo, es aquella persona que se le violan ciertas libertades básicas. Y desde el paradigma de la liberación, víctima es aquella persona que no puede producir, reproducir y desarrollar la vida humana. Curiosamente, los dos enfoques, que son enfoques críticos, se refieren a la vida humana, trabajan sobre la vida humana, pero desde dos miradas. Y creo que si los complementamos, nos va a dar un desarrollo conceptual muy interesante para aportar a la ética y la filosofía política contemporánea. Muy bien. David tenía una pregunta. Profesor Martín, con Sen hay una defensa, como usted dice, muy importante de las libertades. La capacidad es una forma de entender la libertad de una manera más comprensiva, ¿cierto? O más aceptada. ¿Cómo enfrenta Amartya Sen el problema de tener que limitar las libertades de algunos para que otros puedan experimentar algunas libertades básicas que son necesarias? Por ejemplo, para que ciertas personas puedan salir de la pobreza hay que limitar la libertad de algunos más aventajados. Otro ejemplo es si se quieren reclamar derechos diferenciales para ciertas comunidades o de las mujeres frente a los hombres, hay que limitar la libertad de los hombres en ciertos aspectos. Si hay una defensa así a ultranza de la libertad en Sen, ¿cómo justificar desde el discurso de Sen que a veces la libertad genera incapacidad para otros? Yo también quería hacer una pregunta, aprovechemos de una vez. Tengo una curiosidad con la relación Sen y los planteamientos latinoamericanos de cosmovisiones diferentes. Pues planteaste ahí como una cierta relación, y lo hago porque yo sí creo que Sen tiene muchas cosas importantes, pero lo que él no estaría dispuesto a transar nunca es el mercado. O sea, no es un defensor del mercado. Obviamente, él dice, el mercado genera desigualdades, por eso hay que hacer algo para que eso, para que la gente tenga una visión igualitaria, para que llegue al mercado en mejor situación. Así lo interpreto yo. Digamos que él nunca va a criticar la lógica del funcionamiento de la sociedad basada en el mercado, y lo dice en muchas partes. Obviamente hay una idea de la imposibilidad de un liberal paretiano, que es un poco el problema planteado acá. No se puede ser un liberal y paretiano al mismo tiempo, en el sentido de que yo tengo que restringir algunas libertades a alguien para lograr la libertad general. Y ahí hay un problema con el óptimo paretiano en economía. Pero digamos, él nunca está negando que el mercado sea el mejor sistema de asignación. Entonces, eso en relación a la idea de los modos planteados en América Latina, donde por ejemplo las comunidades
comunidades afro son comunales y eso comunal pues iba un poquito en choque con la mercantil. Entonces me causa curiosidad si, o en qué sentido se podría tener esa afinidad con este tipo de planteamientos de los planteamientos latinoamericanos sobre el desarrollo. Bien. ¿Alguna otra? Bueno. Martín. ¿Sí? Mira, hay algo que Sen es un premio Nobel de Economía, Sen es economista. Hay que diferenciar dos cosas. El mercado de un sistema de mercado, es decir, vivimos en un sistema de mercado llamado capitalismo, sistema económico capitalista. El mercado, la producción de bienes, la economía, la producción de bienes, la distribución y el intercambio de bienes es fundamental para los seres humanos, en la medida en que necesitamos alimento, etc. Yo entiendo ese tipo de mercado, Sen lo defiende, la necesidad de que nosotros necesitamos bienes y el intercambio de bienes para la vida humana. Sen ha sido crítico en sus últimos escritos sobre la lógica del sistema capitalista y entonces incluso en sus últimos escritos sobre desarrollo y justicia global está planteando nuevas alternativas a esta situación, por una parte. Segundo, Sen, así como defiende el mercado, que no es lo mismo sistema económico capitalista tal cual como lo conocemos, así como defiende el mercado, defiende el Estado. Y entonces él encuentra que el mercado es fundamental y que el Estado es fundamental y que el Estado debe cumplir funciones básicas en relación a la sociedad. Habría que mirar más detenidamente incluso una teoría del Estado que se pueda generar a partir de los planteamientos económicos de Sen, porque entonces él te va a decir, al Estado le competen ciertas funciones básicas, por ejemplo, disminución de pobreza, al Estado le compete intervenir en la sociedad para regular las desigualdades sociales, para trabajar en torno incluso a la salud. Él es un defensor de que la salud es un bien básico y no se debe privatizar. Y muestra las dificultades de cuando se privatiza un bien básico como la salud. Entonces, existen ciertos aspectos fundamentales que debe cumplir el Estado y al Estado le da su papel. Por eso Sen entonces no va a ser un neoliberal que va a decir Estado mínimo Estado y que el mercado maneje la sociedad. En ese sentido no. Sen encuentra que el Estado juega un papel fundamental y dice que el mercado debe jugar un rol fundamental junto al tema del Estado. Teniendo esos dos planteamientos un poco más claros, entonces uno dice, bueno, ¿y qué podríamos hacer nosotros en el caso de América Latina? Cuando nosotros empezamos a tener ciertos modelos incluso alternativos. A mí me parece que estos planteamientos de Sen nos pueden dar pistas para que los procesos que actualmente están viviendo América Latina, y no solamente América Latina, sino en el África y en otros contextos, se empiece a plantear el modelo alterno al sistema económico capitalista, el modelo alterno. Y en ese sentido podría ser interesante y nos podría dar pistas, y es empezar a reconocer cómo los ciudadanos, las comunidades, diferentes tipos de comunidades empiezan a tener una manera de intercambio distinto a un modelo económico capitalista. Y yo, en ese sentido, soy partidario de que ese modelo en realidad no va a salir de una mesa de un teórico, sino ese intercambio alternativo al modelo económico capitalista que se puede dar en cualquier comunidad X de América Latina, van a ser de las prácticas de vida de ciertas comunidades, de una experiencia vital, y desde allí irá a salir. Y pienso también que será un proceso a muy largo plazo que se va gestando
cómo duró tantos siglos en gestarse el sistema económico capitalista que es el que actual tenemos. Pero el hecho de tener este tipo de planteamientos, que es crítico a un sistema neoliberal, me parece que nos puede dar luces para empezar a pensar o seguir pensando que otro mundo es posible y podemos pensarlo de una manera alternativa. En ese sentido, uno podría decir que Sen nos pone en diálogo con lo que está pasando en América Latina, en ese sentido, porque no es un defensor de una economía de libre mercado, de Estado mínimo, de adiós instituciones, etcétera, ni nada por el estilo, sino es defensor de la vida humana y es defensor de ciertas libertades fundamentales, porque en el sentido de la libertad creo que nos da un elemento interesante. Sen no está defendiendo libertad negativa, sino está defendiendo libertad como capacidad, que es otra cosa, es lo que llama libertad real. Y al mismo tiempo te dice, y la libertad como capacidad no es el único sentido de la libertad humana, hay muchas nociones de la libertad humana y esta es una. Y al mismo tiempo encuentra sus limitaciones. Sen te va a decir, no tengo todavía, ni siquiera en su último texto de Rationality and Freedom, te va a decir, ni siquiera tenemos actualmente una teoría de la libertad que dé cuenta de todos los sentidos de la libertad humana. Entonces creo que nos podría dar pistas y nos puede ayudar a pensar de la manera en que Sen está pensando estos elementos críticamente. Y ya, si no, ¿tú a qué hora sales? Sí, pero tú ibas a dar otra. Sí, no, esta pregunta es brutal. ¿Cómo limitamos las libertades? Sen te va a decir, bueno, la libertad tampoco es un valor absoluto y si hay que establecer, voy a hacer una confesión pública. Uno defiende la libertad muy ampliamente, pero hay ciertos sentidos de la libertad que pueden llegar para pensar tu ejemplo. La libertad de los países del norte a nivel de producción de su economía limita las libertades de los países del sur. Así de sencillo. O sea, es tanto el ejercicio de la libertad económica que ellos pueden hacer que en uso de su ejercicio pueden vulnerar nuestras libertades fundamentales y ponernos en un mayor nivel de su desarrollo económico. En ese sentido, pienso que la libertad, ciertas libertades que podíamos llamar no libertades constitutivas, sino el segundo grupo de libertades como medios, pueden ser limitados hasta cierto punto para favorecer las libertades de otro tipo de sujeto. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, oye, tienes tanta libertad, tú puedes tener tanta libertad de fumar, pero lo que no tienes la libertad es de echarme ese humo encima porque yo no fumo. Entonces, en el ejercicio de tu uso de tu libertad, tú no puedes vulnerar mi libertad. Eso obliga a que tú hagas un uso moderado de tu libertad. Y Sen espera que seamos sujetos morales, sujetos racionales, que le demos un sentido apropiado al uso de tu libertad y no me eches todo el humo encima ni toda tu contaminación encima, porque yo también tengo uso de mis libertades. Entonces, las libertades se tienen que autorregular entre ellas. No hay un uso infinito al uso de la libertad, sino se tienen que autorregular. Yo soy libre, pero no soy tan libre de matar al compañero. Eso no, hasta allá no llego, porque él tiene la libertad de vivir y yo no puedo vulnerarle su libertad de vivir. Entonces, en el uso de su libertad y en el uso del mío, yo tengo que aprender a respetar el uso de su libertad. Muy bien. Entonces, le agradecemos a Martín Urquijo, de la Universidad del Valle. Andrés Saldarriaga es profesor de la Universidad de Antioquia. Hizo su pregrado allí mismo y su doctorado en la Universidad de Kiel, en Alemania. Trabaja fundamentalmente filosofía práctica y filosofía social. Bienvenido. Bueno, para que sepamos a qué atenernos, tengo exactamente 13 páginas y media. Espero poder cumplir con el tiempo estipulado. Pobreza y propiedad
en el joven Marx. Marx no fue un filósofo de la justicia. Si abordó el tema fue para describir el carácter ideológico del concepto. Por esta razón consideraba que el problema de la pobreza no podía ser solucionado mediante la aplicación de nuevos o mejores principios de la justicia. Pero hay otra razón más profunda para esta desconfianza. La miseria, un tipo determinado de la pobreza y cuya definición se presentará más adelante, constituye el núcleo sin el cual el capitalismo no puede sobrevivir. La exposición se concentrará en los manuscritos económico-filosóficos, por tratarse de la obra donde se puede encontrar de manera más clara, incluso a despecho del carácter inconcluso y tentativo del texto, la relación entre miseria y capital. La claridad final y la mayor coherencia en la exposición de esta relación la alcanzará Marx apenas en El Capital, el libro El Capital, principalmente en el análisis de la relación entre la mercancía y la ley del valor. Se suele decir que en los manuscritos se encuentra la antropología de Marx. Esto es cierto, pero no es toda la verdad. Hay más. Si bien los aspectos antropológicos ocupan gran parte de los manuscritos, lo cierto es que el alcance de lo que allí se trata va más allá de una descripción del ser humano y consiste más bien en los fundamentos de una teoría de la vida, dentro de la cual la antropología es solo una parte. Los manuscritos formulan de manera esquemática los principios de una teoría de la vida bajo las condiciones del capitalismo. La palabra clave allí es vida enajenada. El núcleo de esta teoría de la vida bajo el dominio del capital estará formado por la antropología del trabajo enajenado, que a su vez encuentra en la antropología emancipatoria de Ludwig Feuerbach su contraimagen normativa. La noción de vida enajenada, que aparece apenas un par de veces en los manuscritos, abarca la totalidad de las manifestaciones del fenómeno de la enajenación. La vida enajenada consiste en un tipo de pobreza que puede tener elementos materiales, pero que no necesariamente se identifica con la falta de recursos económicos. La vida enajenada es la expropiación o el despojo de las potencias de la vida. La vida que aquí se nombra no es solo la vida del ser humano, sino el sinnúmero de fuerzas y posibilidades de ser o de significación que albergan los seres humanos, los seres vivos en general, la naturaleza toda, e incluso las posibilidades de significación de los objetos mismos. La noción de vida enajenada nombra la particular desposesión a la que es sometida la vida en todas sus formas y manifestaciones bajo las condiciones del capital. La vida enajenada es una pobreza ontológica, una carencia de ser y de posibilidades. Esta forma ontológica de la pobreza es tanto más grave cuanto que no es inmediatamente perceptible y se le denominará de ahora en adelante miseria. En lo que sigue desarrollar esta idea al hilo de 3 tesis. Primera tesis, la miseria, en cuanto a pobreza ontológica, es el resultado de la expropiación capitalista, el proceso mediante el cual a la vida se le despoja de sus potencias. Segunda tesis, la miseria no solo es el resultado de la valorización del valor, sino que se revela luego como la esencia misma del capital. Tercera tesis, la condición del despojo se superaría mediante la reapropiación. Objeto de la reapropiación serían las potencias de la vida y en ello consistiría la verdadera superación de la miseria. La noción de pobreza que se tratará aquí, en cuanto a miseria, se distingue de las definiciones convencionales de la pobreza propias de los enfoques de la justicia, pues no consiste en falta de bienes primarios, de capacidades, de derechos individuales o de recursos. Si bien comprende términos como libertad, medios materiales, oportunidades y capacidades, la idea de la miseria tiene un contenido ontológico que la distingue de las otras en cuanto incluso en condiciones de relativa riqueza en bienes primarios, en capacidades, en medios materiales y en oportunidades o en recursos, la miseria es la condición que determina la existencia de los individuos bajo el capital. La miseria, así comprendida, no tiene una significación monetarista o bienestarista, ni jurídico-política ni material,
sino una naturaleza ontológica que define un cierto modo de vida que se da incluso a pesar de no ser evidentemente pobre, la miseria de la vida enajenada. Primera tesis. La miseria es el proceso de expropiación de las potencias de la vida y a la vez el resultado de este proceso. Según la doctrina esbozada en los manuscritos, para crear valor, el capital se nutre de las potencias de la vida. Solo que al hacer esto disminuye la vida hasta convertirla en una función de la valorización del valor, o de la plusvalía, como se le llamará luego en el capital. Las potencias de la vida a las que aquí se hace alusión corresponden a lo que toda entidad, llámese ser humano, animal, naturaleza o producto del trabajo, corresponden a lo que toda entidad puede llegar a ser liberando sus facultades, capacidades, poderes o significados. Las potencias de la vida nombrarían todo aquello que un ser puede llegar a ser. Lo que produce el capital en primer lugar es pues el vaciamiento de la vida, la miseria. La miseria resulta ser el producto principal del capital y solo a partir de la miseria se puede producir y reproducir la valorización del valor. El valor se constituye a partir de la miseria precisamente porque en el valor se encuentra la transformación de todo lo existente en función de la acumulación de riqueza. Todo pasa a ser momento de la valorización o posible átomo de valor. Para que el valor exista, todo tiene que servir a la valorización. En los manuscritos, la pobreza se definirá en primer lugar como condición material y objetiva, y sus manifestaciones inmediatas serán el salario mínimo y la no posesión de los medios de producción. El paso que da Marx luego de esta definición le permitirá ahondar en el significado y sugerir, sin hacer énfasis en ello, la existencia de un tipo de pobreza más profunda, tanto más grave cuanto que no es fácilmente perceptible. El descubrimiento de la reducción y del sometimiento de las potencias de la vida a la ley del valor llevará a Marx a señalar un tipo especial de desposeimiento común a todos y a todo en la sociedad burguesa. Esta común desposesión, quizá lo único común en la sociedad burguesa, se manifiesta como una condición ontológica y subjetiva, más exactamente como expropiación de la esencia humana del trabajador. En primer lugar, como expropiación de la esencia humana del trabajador. Como desrealización de la esencia humana en general, en segundo lugar, y como reducción de las posibilidades de la naturaleza toda y de todo el mundo de los objetos a medios para la creación de plusvalía. La experiencia de reducción ontológica a la que somete el capital es propiamente la condición de la miseria. No se puede uno dejar engañar en este punto, ya que la miseria, por no identificarse plenamente con la carencia de propiedad, es al mismo tiempo la condición de todo sujeto bajo el capital, sin importar qué tan grande o pequeño sea su capital. Así, la miseria es también la condición ontológica del capitalista, por estar sometido a la ley de la valorización del valor. En el caso del trabajador asalariado y de quienes están en el mundo laboral, ¿quién no lo es? La manifestación de la miseria es más palpable, pues en la medida en que el trabajo asalariado está vinculado a la plusvalía, a la valorización del valor, la miseria constitutiva del trabajo enajenado resulta ser la condición subjetiva necesaria para la producción de plusvalía. En el fondo de la relación constitutiva entre miseria y capital, o más exactamente entre miseria y valorización del valor, se encuentran los presupuestos antropológicos que formula el joven Marx en los apuntes del año 1844, lo que concede a este texto, a los manuscritos económico-filosóficos, la importancia central en la consideración del problema. El trabajo enajenado es la categoría fundamental de los manuscritos. En dicha categoría, Marx encuentra la determinación general de la actividad humana bajo el dominio del capital. Pero el concepto de trabajo enajenado desvía la atención. Si bien es central en los manuscritos, lo que se nos presenta allí es mucho más que un análisis de las condiciones de los trabajadores bajo el capital. Lo que los manuscritos delinean son los fundamentos para una teoría de la vida, más exactamente de la vida enajenada. La naturaleza de esta forma de vida bajo el capital es a lo que Marx denomina miseria.
En el trabajo enajenado se dan 4 formas de despojo, todas ellas relacionadas con las potencias humanas. La antropología que se delinea en los manuscritos prescinde de la idea de una esencia definida de la naturaleza humana y parte más bien de la postulación de potencias que en su desarrollo realizarían la capacidad fundamental de los seres humanos para la acción. Si se puede hablar de una esencia, sería solo en el sentido de un núcleo de potencias, por ejemplo el pensamiento, el sentimiento y el carácter, que cada vez, en cada época histórica y de acuerdo a las condiciones de producción y de reproducción de la vida, adquieren una forma definida o sufren un tipo de deformación específico. El trabajo enajenado es solo la condición más clara de la expropiación de la esencia humana. En él se cumplen los siguientes movimientos de desrealización. Primero, el trabajo se convierte en algo ajeno al trabajador. Segundo, la esencia humana del trabajador se convierte en algo ajeno a él. Tercero, la vida genérica, es decir, la vida en comunidad o la vida con el otro, se convierte en algo ajeno al hombre. Y cuarto, la existencia individual se convierte en algo ajeno al género. La miseria es tanto el proceso como el resultado de la apropiación de las potencias de los individuos por la ley del valor del capital o por la valorización del valor. La ley del valor determina la necesidad incesante de apropiarse tanto de fuerza de trabajo como de materiales, con el objeto de la producción de mercancías. Sin la producción de mercancías el capitalismo no crecería, pero la producción de mercancías es posible solo si se realiza bajo las condiciones del trabajo asalariado, por lo tanto, del trabajo enajenado. El trabajo enajenado es la condición social de la miseria, incluso cuando el trabajador tiene asegurado un mínimo para existir. El aseguramiento de la existencia no contradice, de hecho, la expropiación de las potencias de los individuos, sino que antes bien la refuerza, pues este mínimo, como salario mínimo, está puesto en función justamente de la producción de mercancías, por lo tanto, de la ley del valor. Así, la miseria es tanto fundamento material como producto ontológico de la producción de mercancías, de la valorización del valor. En el capitalismo, como conjunto de instituciones económicas, políticas, jurídicas y culturales, tanto la capacidad de trabajo como los medios de producción se han convertido ellos mismos en mercancía. El trabajador es así mercancía viviente. Los instrumentos de trabajo adquieren la condición de mercancía, pues son adquiridos, poseídos, expropiados, intercambiados como cualquier mercancía. Incluso el contrato de trabajo se ha convertido en una mercancía difícil de adquirir. Pero el secreto de la mercancía reside en su sujeción a la ley del valor. La mercancía cubre necesidades y esa es su finalidad inmediata, pero su finalidad última, abstracta, definitiva, es sostener la valorización del valor, agregar valor al valor, generar plusvalía. Característica esencial del proceso de producción de valor bajo el capitalismo es que el capital no solo se apropia del plusvalor, sino que lo produce, de manera que la producción del plusvalor resulta ser el impulso fundamental de su movimiento. Sin la creación de más valor, ya no solo su apropiación, el capital no realizaría su esencia. Esta lógica del aumento infinito de la ganancia, de la valorización infinita del valor, define la oposición de dos formas de riqueza. El proceso infinito de enriquecimiento del valor o enriquecimiento del proceso de producción del valor, por un lado, y la riqueza ontológica, humana, la de una existencia enriquecida y que sería la forma de una riqueza verdaderamente humana. Al enriquecimiento del valor corresponde la miseria de la subjetividad como fuente de valor que ella misma es. En síntesis, la miseria es el bloqueo o la eliminación de las relaciones posibles entre formas de vida o entre formas de vida y los objetos de su experiencia. La miseria es la reducción de las posibilidades de las formas de vida, entendidas como entidades, como formas vivientes y como la manera de existir de estas entidades, es decir, como modos de vida, la reducción de
todas las posibilidades de las posibles formas de vida a expresiones del valor o a elementos o momentos del proceso de valorización del valor. La miseria es, desde este punto de vista, la hegemonía de la forma mercancía como forma privilegiada de toda posible forma de vida. Segunda tesis. La miseria es la esencia del capital. La miseria es inherente al capitalismo. No es condición circunstancial o estado individual, sino esencia misma del modo de producción según la ley del valor. La miseria, dice Marx en los manuscritos, surge de la esencia misma del propio trabajo actual. La pobreza convencional se puede medir de manera cuantitativa. La miseria, en cambio, en tanto condición inherente al capital, se manifiesta al mismo tiempo en todas partes y por lo tanto no se le puede determinar de la misma manera que se le determina de manera positiva a la pobreza convencional. Indudablemente la pobreza ha existido en otros modos de producción, pero solo bajo el capital, algo como la miseria ha llegado a consolidarse como condición para la reproducción del modo de producción. Bajo el régimen del capital, la miseria no solo es necesaria, sino que además es el producto originario de la misma forma de producción. Bajo el capitalismo es, pues, imposible erradicar la miseria. El capital necesita de la miseria, ya que él mismo es la forma objetivada y a la vez abstracta de la miseria. Sin la miseria no es posible la valorización del valor. La una es la contracara de la otra. Naturalmente se puede y se debe aliviar o mejorar la situación de los individuos menos favorecidos, pero se debe olvidar la idea de una eliminación de la miseria bajo el capital o de una superación de la miseria que conserve el modo de producción capitalista. La miseria se aprecia en el fenómeno del trabajo enajenado, pero no solo está presente allí. Está presente también en la ineludible obediencia del empresario ante la ley del valor, tanto como lo está, para poner algunos ejemplos, en el consumo cultural, en la experiencia gestionada de la naturaleza en el turismo, en la sexualidad sin deseo del mercado erótico, en las formas del afecto necesariamente adecuadas a la productividad, en la extrema riqueza tanto como en la extrema pobreza, en la indiferencia política de la clase media y en el oportunismo político de la clase media alta y la alta. La miseria, en fin, se encuentra en toda fuerza que ha sido reducida y sometida por la ley del valor. La miseria es también pérdida de la naturaleza, del lazo vivo y creador con la naturaleza. En la miseria, tanto el trabajador como el capitalista, y con ellos el resto del género humano, están obligados a considerar la naturaleza como simple materia prima, como objeto de la transformación con el objetivo del aumento de la riqueza. La miseria impide considerar la naturaleza como algo distinto a una función de la plusvalía. La miseria es, por ello, desde el punto de vista de la vida aparentemente inerte, la consideración de la naturaleza como capital potencial, como valor futuro. Con ello, la naturaleza deja de ser cuerpo inorgánico, como lo denomina Marx en los manuscritos, deja de ser cuerpo inorgánico del hombre en cuanto hombre y se convierte en una reserva de medios para la supervivencia del trabajador, medios que éste solo con mucho esfuerzo puede adquirir. La naturaleza deviene así, de una parte, materia prima, materia de la mercancía, objeto del trabajo asalariado, y por otra parte, inmenso arsenal de víveres, combustible del trabajo asalariado. Objeto y al mismo tiempo condición material de posibilidad del trabajo asalariado, la naturaleza pierde su sentido como lugar de vida y se muestra ahora ante el ser humano bajo la forma de condición de la supervivencia. La naturaleza deja así de ser el lugar de expresión de la vida misma. La miseria que constituye al capital es por ello la pérdida del mundo. Pero la miseria también es servidumbre. El trabajador depende de la materia prima para trabajar y depende de los víveres para sobrevivir. El trabajador está sometido a la naturaleza y a través de ella, que se encuentra sometida al capital, está sometido él mismo al capital. En este último sentido, la miseria da cuerpo a la servidumbre absoluta, pues por ella y en ella la vida, que es un fin en sí misma,
es reducida a algo que aparece como superior a ella misma: el valor, la plusvalía, el capital. En esta relación de servidumbre absoluta, todo aquello que constituiría la potencia del hombre se convierte, en la figura del trabajador, en un momento del poder opresor. La naturaleza sufre el mismo proceso. La pobreza del trabajador y el empobrecimiento de la naturaleza hacen la riqueza del capital. Son ellos mismos capital. El joven Marx lo expresa así, abro comillas: la alienación del trabajador en su objeto se expresa, de acuerdo con las leyes de la economía política, de tal modo que cuanto más produce el trabajador, tanto menos tiene para consumir. Cuanto más valores crea, tanto más desprovisto de valor, tanto más indigno se torna. Cuanto más formado se encuentra su producto, tanto más deforme el trabajador. Cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador. Cuanto más poderoso el trabajo, tanto más impotente el trabajador. Cuanto más ingenioso el trabajo, tanto más desprovisto de ingenio el trabajador. Tanto más se convierte éste en siervo de la naturaleza. Hasta ahí Marx. La economía política no logra reconocer esto, y no lo hace porque no quiera hacerlo. No lo hace porque sus condiciones epistémicas no le permiten conocerlo. La economía política, en cuanto ciencia de la riqueza, a la economía política, en cuanto ciencia de la riqueza, se le oculta el hecho de que la miseria es la esencia misma del capital, esto es, de la riqueza. Naturalmente, la economía puede ver, puede reconocer, puede incluso clasificar y medir la pobreza objetiva, como relación salario-consumo, como índice de desnutrición, como grado de alfabetización, como segmento o estrato social. Y lo hace en cuanto la pobreza objetiva es un efecto de la producción de riqueza, efecto que luego reinterpreta e introduce en sus cálculos bajo conceptos tales como el de externalidad. Como momento externo al mismo proceso de producción de la riqueza, solo así logra conocer y reconocer la economía política la pobreza objetiva. No puede, en cambio, conocerla y mucho menos reconocerla en cuanto momento interno y constitutivo del capital, esto es, en cuanto miseria. En la medida en que la economía política observa cada uno de los momentos y condiciones del capital como momentos y condiciones externos los unos de los otros, ajenos entre sí, relacionados solo de manera mecánica los unos con los otros, no puede reconocer el proceso como una totalidad cuyo núcleo está conformado por una contradicción que define el carácter mismo de la totalidad, la contradicción trabajo-capital. El salario es la realización material de esta servidumbre y la manifestación real del núcleo miserabilista, del núcleo productor de miseria del capital. Lo anterior lleva al joven Marx a considerar la relación entre trabajo enajenado y propiedad privada en cuanto conjunto de relaciones sociales determinadas por la ley del valor. Así llega Marx a la conclusión de que no es la distribución de la propiedad privada lo que genera miseria, sino el trabajo enajenado, ya que la propiedad privada es en realidad producto de este, no al contrario. De otro lado, esto le permite atacar la interpretación moralista del problema. No es la codicia individual del capitalista el origen de la miseria, es la lógica del sistema que actúa a través del individuo en cuanto éste es personificación de categorías económicas. El capitalista, por lo tanto, y a pesar de la pureza y humanidad de sus intenciones, como cuando se concede un alza en el salario, no puede no querer la producción de la miseria. La miseria, pues, no es una consecuencia de la producción del valor. La producción de valor es más bien la consecuencia de la generación de la miseria. El valor solo se puede generar mediante la generación de miseria. El concepto mismo de externalidad es ya la inversión ideológica de esta realidad. La miseria es así fundamento y origen del capital. El trabajo no produce directamente riqueza material, produce miseria y solo de manera derivada produce riqueza material. Y produce riqueza material solo en la medida en que produce cierta miseria, solo en la medida en que él mismo ya es cierta forma de miseria, solo en cuanto es trabajo enajenado.
Si bien hay diferencias marcadas y graves desde el punto de vista de la riqueza y la pobreza material, bajo la forma de desigualdades extremas o bajo la forma de diferencias socialmente aceptables, desde el punto de vista de la crítica de la economía política, reina una absoluta igualdad. La miseria domina la vida de todos los hombres, así como todas las formas de la naturaleza y todos los sentidos de los objetos. La crítica de la economía política interpreta por ello a la sociedad burguesa, a la humanidad sometida a la ley del valor, como un mundo invertido. La sociedad burguesa está constituida por una serie de inversiones, que son en realidad la manifestación real de la expropiación de las potencias de lo vivo. Así, lo humano se convierte en animal, falsificando en ello tanto la esencia humana como la esencia animal. El animal y la naturaleza se convierten en objetos. El objeto se convierte en ente animado, en poder subjetivo, en mercancía, en cosa viva. El capital vivo se convierte en capital muerto. El capital muerto en riqueza, la riqueza en miseria y la miseria en valor. El capitalismo es un mundo al revés. La miseria podría describirse por esto como la inversión del sentido de lo vivo, pues en síntesis, la miseria no es otra cosa que la conversión de una potencia en impotencia. Tercera y última tesis. La superación de la miseria solo es posible como reapropiación y liberación de las potencias de la vida. La expropiación, en cuanto núcleo del concepto de trabajo enajenado, se manifiesta en las relaciones reales de producción, como la posesión del producto y del capital por parte del capitalista. La realidad de la enajenación consiste en el dominio del capitalista sobre el trabajador, dominio que se expresa como posesión de sus fuerzas y de su tiempo. Las determinaciones del capital, por ejemplo el salario, la renta, la ganancia, tienen por lo tanto el objetivo de mantener el estado de subexistencia del proletariado o del trabajador en general. Solo así puede el capital mantenerse y, más importante aún, aumentar. La economía política es por esto mismo no una ciencia del hombre en tanto ser racional o en tanto ente activo, sino la ciencia de las condiciones bajo las cuales la vida puede mantenerse por debajo de la vida misma. Dice Marx, para ella, para la economía política, las necesidades del trabajador se reducen solamente a la necesidad de mantenerlo durante el trabajo, de manera que no se extinga la raza de los trabajadores. El salario tiene, por tanto, el mismo sentido que el mantenimiento, la conservación de cualquier otro instrumento productivo. Hasta ahí la cita. El deseo del capital es la plusvalía, la generación de más riqueza. Pero el secreto del deseo del capital es la producción constante de la mercancía humana. Sin la mercancía humana, es decir, sin el trabajador, el capital carecería de todo fundamento para su existencia. Puesto en perspectiva revolucionaria, el destino del proletariado debería ser su propia eliminación. Pero la autoeliminación proletaria no es lo mismo que la aniquilación capitalista del ser humano. Es precisamente su negación práctica mediante la práctica revolucionaria. A la deshumanización que despliega el capital debe responder la destrucción humana del capital. Por lo tanto, la eliminación de las condiciones bajo las cuales el trabajador, y con él el mundo entero, desexiste sin cesar. La restitución de la vida presupone, y es al mismo tiempo, la destrucción de la producción capitalista. Trabajo, salario, dinero, propiedad, Estado, derecho, moral, todo ello debe perecer para que la vida por fin viva. Expresado todo esto en términos mesurados, no significa otra cosa que la transformación de aquello que Marx denomina la real inexistencia del trabajador, por lo tanto del capitalista y por lo tanto del género y de la naturaleza misma, la transformación de la real inexistencia en una existencia real. La cuestión de la reapropiación se plantea como la necesidad de determinar primero las negaciones determinadas a que están sometidos los individuos en un contexto concreto. La reapropiación se daría, en primer lugar, y para poner algunos ejemplos, como un reconocimiento de aquello que de cara a una circunstancia particular ha sido expropiado. El barrio destruido para su valorización, el lazo humano entre hijas e hijos en una misma familia,
la relación entre yo y el tú en el ámbito de la acción conjunta y que por la relación salarial se transforma en competencia y en obstáculo, las posibilidades de un afecto tranquilo y no sometido a la ley del intercambio, la creación inútil, el ocio no comprometido con la restauración de las fuerzas de trabajo, etc. Un enfoque crítico radical del capital enfrenta la dificultad de su realización práctica, precisamente en que la determinación de la problemática abarca la totalidad de la experiencia humana. No se trata de una o algunas esferas de la justicia que habría que recomponer, sino de la totalidad del mundo humano. Esto es lo que se ha dado en llamar con desdeño utopismo, cosa que Marx, incluso habiendo usado este significado contra los primeros socialistas, quienes se tomaron en serio el carácter absoluto del problema, cosa que Marx, repito, recogerá en la idea de que ser radical es agarrar el problema por la raíz. Ya voy a terminar. Considerado como fenómeno que abarca la totalidad de las formas de vida, la miseria no es asunto de distribución o de redistribución, como lo es la pobreza convencional, sino de reapropiación. Si bien aspectos de la miseria, como la pobreza convencional, pueden ser superados mediante políticas distributivas, la naturaleza enajenada de la vida bajo la miseria no es algo que se pueda eliminar con aumento de ingresos o incluso con mayores derechos. El problema de la pobreza convencional, por su urgencia y por su dura evidencia, sirve incluso como distractor, como pantalla que oculta la realidad de la miseria. Esto se hace palpable en el caso de la desigualdad. Establecer las bases de un tratamiento igual de las personas puede darse sin inconveniente, en tanto lo que allí no se cuestiona es el dominio del capital sobre todas las formas de vida y sobre todas las formas de la vida. Hay diversas formas de pobreza: hambre, enfermedad, exclusión social, desempleo, salarios bajos. La miseria se define como pérdida de las potencias. Hay muchas formas de pobreza, pero la miseria es solo una y domina en todas partes donde domina el capital. Sus manifestaciones pueden ser diversas, contradictorias, paradójicas, pero son manifestaciones de un mismo fenómeno: la sujeción